Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a su curso de Excel 2016. En esta ocasión vamos a trabajar con la actividad número 21 y vamos a dar solución a dicha actividad. En este caso será necesario descargar el archivo PDF que contiene las instrucciones de la actividad número 21, como se muestra a continuación. Ya descargado el archivo, será necesario también que captures la información que se muestra en la instrucción número 1. En los siguientes clics te voy a mostrar cómo se captura la información, solo que no habrá audio. Sigue las instrucciones y el cursor para detectar en dónde se van a realizar cada una de las acciones. Partimos con la creación de un libro en blanco. Si ya tienes la información capturada, puedes adelantar el video.
Y así es como debe verse tu tabla de datos ya capturada. Para terminar, será necesario guardar tu archivo de la actividad 21. Guárdalo en tu computadora, en este caso en mis documentos, con el nombre de actividad21.xls. Luego clic en guardar y listo. El siguiente paso es ingresar las fórmulas y funciones de acuerdo al manual. Si seguiste las instrucciones de forma correcta o realizaste por ti mismo la captura de los datos, revisa que la información sea de acuerdo a como se ve ahora en pantalla. De otra manera, podría haber algunos errores en el resultado de la aplicación de fórmulas y las funciones. Revisados los datos de la tabla, procedemos entonces a la instrucción número 2 de nuestro manual de It's Learning, en el cual nos pide que en la celda que se desea visualizar el total de horas de emisión, se utiliza la fórmula que permita indicar el rango a sumar. En este caso, el rango a sumar es desde C8 hasta C13. Además, en la instrucción número 2 se agrega una nota en el caso de que fueran distintos los rangos que se desean sumar. Para esto entonces utilizaríamos separadores de punto y coma. Hay que recordar que un separador de lista es un símbolo como en este caso la coma o el punto y coma. En general la coma se utiliza en áreas como en México y el punto y coma se utiliza en España. Pero ¿por qué estas diferencias? La razón es que en España los números decimales se separan por comas, a diferencia de México, que los números decimales los separamos con punto. Es por esto que si en España nosotros listamos elementos con el símbolo de coma, podría haber una confusión en relación a si estamos listando elementos o si estamos escribiendo un número decimal. En realidad me tardé más en explicar la instrucción número 2 que en ejecutarla, porque para ejecutarla solo hay que posicionarnos en C14 y escribir el símbolo igual, suma o sumatoria, en este caso suma, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de celdas a sumar, en este caso desde C8 hasta C13, cerramos paréntesis y enter. Con eso ya ejecutamos la instrucción número 2. La instrucción número 3 nos sirve para calcular el importe bruto. Para esto es necesario realizar los siguientes pasos o incisos, desde el inciso A hasta el inciso D. El inciso A nos solicita calcular el número de minutos o el total de minutos. Para poder calcular el total de minutos, pues es necesario primero convertir las horas de emisión en hora, extraer también los minutos y luego realizar una suma de las horas multiplicadas por 60 y los minutos restantes para poder calcular todos los minutos de las horas emisión. Es decir, que vamos a irnos a la celda J8 y vamos a escribir la función hora. Escribimos un igual y luego escribimos hora, seleccionamos la función hora y nos va a preguntar dónde se encuentra el número de horas. En este caso seleccionamos C8, cerramos paréntesis y automáticamente nos va a presentar el número de horas con el que se realizaron las emisiones. En este caso son 9. Lo mismo hacemos en minuto, nos vamos a ubicar en la celda K8 y vamos a escribir igual minuto y conforme vayamos escribiendo minuto seleccionamos la función minuto, luego seleccionamos las horas emisión, o sea la celda C8, cerramos paréntesis, igual. Si observamos entonces ya separamos horas y minutos con números enteros. Ahora vamos a realizar una fórmula que vamos a ubicar en la celda L8 y
Con eso vamos a calcular los minutos totales de las horas emisión. ¿Cómo se va a hacer esto? Bueno, vamos a poner un igual. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a decir que vamos a multiplicar J8, las horas, por 60, porque sabemos que cada hora tiene 60 minutos. En esta operación estamos convirtiendo las horas en minutos y vamos a sumar, ponemos un más, los minutos restantes, que sería en este caso la celda K8. Damos Enter y fíjese cómo ya obtenemos los minutos totales, que en este caso serían 576 minutos, que equivalen a 9 horas con 36 minutos. Por último, para terminar este paso, vamos a tomar los minutos calculados y los vamos a multiplicar por el costo minuto y eso nos va a dar el importe bruto. Es decir, nos vamos a posicionar en la celda E8 y vamos a poner un igual para multiplicar el costo del minuto por el total de minutos ya calculado. Damos Enter y tenemos ahí la cantidad del importe bruto, que en este caso serían 69.120 por 576 minutos a 120 el costo del minuto. Como observación y a la fecha de hoy voy a hacer la aclaración de que el manual que se encuentra en It's Learning tiene algunos errores. Tal es el caso de las direcciones de la celda donde se calcula el total de minutos. Para la instrucción número 4 vamos a calcular el descuento correspondiente de acuerdo al tipo de empresa que se solicita. Se aplica entonces el 5% para las empresas SA y el resto del descuento será de un 9% para las empresas que no sean SA. Es necesario plantearse lo siguiente: si la empresa es SA, entonces aplicar el 5%, si no, aplicar el 9%. Lo dicho anteriormente se expresa a través de la siguiente fórmula: igual si, y entre paréntesis la condición, coma, acciones que se ejecutarán en caso de que la condición sea verdadera, coma, y acciones que se ejecutarán en caso de que la condición sea falsa. Cierro paréntesis. Vamos a realizar entonces la fórmula de por ciento descuento. Nos colocamos en F8 y escribimos igual. Comenzamos a escribir la función si, seleccionamos la función si y como observamos, la ayuda de Excel nos dice que la primera sección es la prueba lógica, es decir, qué es lo que vamos a comparar. En este caso vamos a comparar el tipo de empresa y que sea igual a una etiqueta que sería SA, cierro comillas. Ahí la prueba lógica ya está realizada. Estamos comparando la celda A8 con una etiqueta SA. Si esto es verdadero, vamos a poner una coma. Y si esto es verdadero, se va a ejecutar esta siguiente sección, que es el valor si verdadero. Es decir, si yo tengo que A8 es igual a SA, entonces el porcentaje de descuento será el 5%. Voy a escribir un 5 y voy a poner mi porcentaje. Aquí cabe o vale la pena observar que en su manual aparece un porcentaje erróneo. 5% no es 0.5. 5% en decimal es 0.05. Lo mismo para el 9%. Un 9% en número decimal es 0.09%. En el manual lo tienen de forma errónea, por lo tanto les pido que lo corrijan. En este caso, y continuando con la función si, decimos que en caso de que la prueba lógica sea verdadera, o sea que A8 sea igual a SA, entonces el valor del descuento será el 5%. Agregamos una coma para agregar también el valor
falso. En caso contrario o en caso de que no sea la etiqueta SA la que contenga A8, entonces el porcentaje será 9%. Ya queda a criterio de cada uno de los usuarios agregarlo en formato decimal o en forma de porcentaje. Cualquiera de las dos maneras Excel lo puede tomar en cuenta sin ningún tipo de error. Cierro paréntesis y presiono Enter. Como vemos, el descuento aquí es del 0.05%. Está escrito en decimal porque el formato de las celdas está en número. Si yo lo cambio a por ciento, el 0.05 se convierte a 5%. A partir de que yo ya capturé la fórmula o la función, puedo ya también hacer la copia de esta fórmula a las siguientes celdas. Por ejemplo, en el caso del porciento de descuento, yo ya podría hacer copia de la fórmula hasta abajo, hasta el último dato. Y si nos damos cuenta, el 5% se aplica solamente a empresas SA de tipo SA y el 9% se aplica a empresas de CB. Esto es lo que hace nuestra función. Identifica si el tipo de empresa es SA, aplica un 5% y si el tipo de empresa es CB, aplica un 9%. Lo mismo para importe bruto, nosotros también ya podríamos estar copiando las fórmulas y lo mismo también para los minutos. Obviamente aquí en importe bruto me da ceros porque los minutos todavía no han sido calculados. Fíjese cómo que a partir de que se calculan los números ya el importe bruto se puede calcular también. Pero en este caso yo no voy a hacer copia de las fórmulas sino hasta terminar todo el renglón correspondiente a fórmulas. En este caso tengo que aplicar fórmula descuento, a IVA, a importe por pagar. Continuamos entonces con la siguiente instrucción. La instrucción número 5 nos dice cómo calcular el IVA. Lo primero que hay que hacer es resolver lo que se encuentra entre paréntesis, es decir, E8 menos G8, donde E8 es el importe bruto y G8 es el descuento. Y luego el resultado se le multiplica por el porcentaje de IVA ingresado en la celda H3. En este caso hay que notar que H3 escrito en la fórmula se ve algo diferente a lo que hemos escrito en fórmulas anteriores. La dirección de la celda H3 está interrumpida con un signo de pesos. Esto quiere decir que la fila 3 es una fila fija. Es una fila que no se va a mover a pesar de que yo copie la fórmula de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Hay que recordar que las direcciones de celda son direcciones relativas por default, es decir, que una dirección de celda E8 como dirección relativa, al copiarla hacia abajo, E8 se convierte en E9, y si la sigo copiando hacia abajo, E9 se convierte en E10 y así sucesivamente. No es el caso de H3, que cuando yo copie H3 con el signo de pesos antecedido en el 3, al copiarla hacia abajo, seguirá siendo siempre H3. Pero antes de calcular el IVA, vamos a calcular el descuento. El descuento es igual a el importe bruto multiplicado por el descuento que corresponde al tipo de la empresa. Damos Enter y ya está calculado el descuento. El IVA, como habíamos dicho, vamos a hacer un paréntesis, ponemos el igual, abrimos paréntesis y vamos a descontar del importe bruto el descuento. Cerramos paréntesis y esto se va a multiplicar por la celda que contiene el porcentaje que corresponde al IVA. Si nosotros seleccionamos directamente la celda se va a seleccionar en forma de celda dirección relativa.
Para poderle poner una dirección absoluta, nos posicionamos entre H y 3 y escribimos el signo de pesos. Damos Enter y fíjese cómo el IVA se calculó de acuerdo a el 23% que se encuentra en H3. Si yo corro esta fórmula hacia abajo, o sea, copio hacia abajo esta fórmula, vamos a observar cómo los datos van cambiando. Acá arriba vemos que en la fórmula cambiaron los datos de las direcciones relativas, más no de la dirección absoluta, que es el IVA. Volvemos a la siguiente fórmula y a la siguiente hacia abajo y nos damos cuenta de que se han recorrido también los cálculos con las direcciones relativas que tienen que ver con el importe bruto y el descuento, pero H3 sigue siendo una dirección absoluta. Es decir, que cuando yo copié de arriba hacia abajo mi fórmula, siempre se ha mantenido la dirección de celda H3 por el hecho de haberle puesto el signo de pesos antes de la fila. Esto me está ayudando a que mi fórmula siempre sea consistente. ¿Qué pasaría si yo no agregara H3, no agregara el signo de pesos en H3? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. La fórmula es correcta, pero si yo corro la fórmula hacia abajo, o sea, copio la fórmula hacia abajo, fíjese cómo también el porcentaje del IVA se va recorriendo hacia abajo cada vez que yo doy una copia hacia abajo. Fíjese cómo el IVA ya está de este lado, luego ya está de este lado, luego ya está de este lado y se va recorriendo. Entonces, para evitar eso, ponemos el signo de pesos entre la H y el 3, es decir, que estamos poniendo como dirección fija la fila o el renglón, y posteriormente lo que hago es copiar la fórmula para ver cómo esta fórmula respeta siempre la dirección H3 sin ningún problema. Obviamente, como ya hemos dicho antes, las fórmulas las voy a copiar al final. Esto es nada más una demostración para que vean cómo funciona la dirección absoluta. Vamos a calcular entonces el importe a pagar, que es la siguiente instrucción. La instrucción número 6 es la fórmula que calcula el importe a pagar. Vamos a ejecutar primeramente una resta, importe bruto menos el descuento, y luego el resultado se le suma el porcentaje de IVA. En nuestro manual, el importe a pagar nos dice que es la fórmula E9 menos G9 más H9. Obviamente es relativo a el importe por pagar que se encuentra en I9. Por lo tanto, lo vamos a capturar en I9. Escribimos el igual y ponemos la dirección E9 menos G9 más H9. En el manual también vienen paréntesis, sin embargo aquí no es necesario los paréntesis porque la precedencia de operadores nos indica que la suma y la resta tienen la misma jerarquía. Presionamos Enter y en este caso obviamente nos va a dar 0, pero si copiamos la fórmula hacia arriba tenemos el resultado de nuestro importe a pagar. Ahora sí, vamos a seleccionar todas las fórmulas y funciones que construimos de la primera línea y las vamos a copiar hacia abajo para obtener todos los resultados. Con eso terminamos la instrucción número 6. En la celda B15 existe una etiqueta que dice raíz cuadrada de horas de emisión.
En realidad no sé qué sentido tenga calcular la raíz cuadrada de horas de emisión, pero sin embargo vamos a hacer. Nos vamos a ubicar en C15, vamos a escribir un igual y vamos a escribir el nombre de la función raíz. En este caso, raíz es el que nos devuelve la raíz cuadrada de cualquier número. Damos doble clic a la función raíz y luego seleccionamos el número que queremos calcular. En este caso, el total de horas de emisión que se encuentra en la celda C14. Cierro paréntesis y presiono un Enter. Y ya tenemos el cálculo de nuestra raíz cuadrada horas emisión. Seleccionamos estas dos celdas que nos quedaron sin aplicarle borde y le aplicamos su respectivo borde y con eso la práctica ya queda terminada. No olvidar ejecutar la instrucción número 7, que es la de guardar el documento con el nombre que se te indica. En este caso ya está guardado y solamente doy clic en guardar. Espero que te haya ayudado esta explicación y nos vemos en el siguiente video.